Estamos aquí en el IBAM, en una sala dedicada a Julio González, bajo la advocación de La mujer ante el espejo, que es una de las piezas estrella de la colección y a su vez la colección de este Museo Valenciano. Estamos con su director, José Miguel García Cortés, y un poco el motivo es que es la preparación de los 30 años, de la celebración de los 30 años del IBAM, que se cumplen el año que viene. Una trayectoria ya para echar un vistazo, hacer balance y mirar hacia el futuro. Y un poco queremos hablar de esto. José Miguel García Cortés es el séptimo director de un museo que ha pasado por muchas vicisitudes, ha tenido épocas más gloriosas que otras, algún episodio negro que está en los tribunales, pero él es el primer director que ha sido elegido por un concurso público y abre de alguna manera una nueva etapa. A mí me gustaría empezar porque hace 30 años, cuando se inauguró el IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, ¿hasta qué punto ha cambiado la significación, el significado de moderno desde finales del siglo pasado ahora al siglo XXI? ¿En qué ha cambiado? Bueno, yo creo que evidentemente 30 años es mucho para todos los campos, ¿no? Y especialmente en el mundo del arte. Es cierto que han cambiado muchas cuestiones en cuanto a, por ejemplo, la utilización de nuevos materiales, la cuestión de nuevos planteamientos, la vinculación del arte con aspectos que a lo mejor siempre ha estado, ¿no? Pero yo creo de una manera muy destacada ahora, es decir, con planteamientos de carácter claramente sociológicos, políticos, filosóficos. Es verdad que eso ha existido siempre, ¿no? Pero ahora de una manera muy destacada hay muchos artistas que se ven como etnógrafos, como personas que intervienen directamente utilizando el arte para hablar sobre aspectos de carácter social, político, cultural, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, es una cosa que yo creo que no ha cambiado, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿no? Que la creación artística tiene que servir para descubrir unos nuevos mundos, para descubrir realidades que parece que están a la vista de todo el mundo, pero que poca gente somos capaces de ver, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es algo que permanece. Cómo hay artistas, hombres y mujeres, que tanto en los años 20, 30, que cuando se inicia, del siglo pasado, se inicia la colección del IBAM, hasta hoy en día, conservan esta frescura, esta capacidad, ¿no? De, con escasos materiales, como ahora, como tú decías, con Julio González, con unos hierros soldados, con unos elementos y tal, que aparentemente son sencillos, simples, etcétera, son capaces de descubrirnos nuevas situaciones, nuevas maneras de ver, nuevas maneras de relacionarnos y entender el entorno, ¿no? Y esto no ha cambiado. En otros aspectos sí, pero yo creo que lo más profundo permanece. Sí, puede ser que ocurra que hay menos adscripción a movimientos ahora que en la época, digamos, más canónica de los movimientos modernos y las vanguardias. Seguro. ¿Es más individual la expresión? Seguro. Yo creo que sea la palabra, como una especie de mitologías individuales, historias individuales. Fíjate, hasta los años 70, sobre todo, se dio mucho la adscripción a grupos, a colectivos. Aquí en Valencia tenemos Equipo Crónica, Equipo Realidad, Antes del Arte, Grupo Parpalló. Desde los 50 a los 70 hubo mucho de esto en la Comunidad Valenciana y fuera. Posteriormente yo creo que aparecieron estos mismos artistas que formaban parte de los colectivos, iniciaron toda una carrera personal, donde los lenguajes individuales tuvieron una importancia más destacada. Y posiblemente ahora es cierto, es decir, ahora la gente tiende menos a agruparse, tiende menos a trabajar colectivamente, en grupo, y a plantear unos discursos que, a pesar de que tienen un contenido social, como decía anteriormente, o pueden tenerlo, ahora su trabajo es más individual y cada uno plantea, podemos decir, por decirlo así, su visión del mundo, ¿no? Ahí hay otro elemento que conecta mucho con una preocupación de García Cortés, que es las ciudades y las identidades, ¿no? Que es un poco como un tema que atraviesa todo el trabajo que ha venido haciendo, ¿no? ¿Hasta qué punto todo ese trabajo, ese bagaje le ha servido para enfocar ahora la perspectiva? Bueno, yo creo que todos llevamos una mochila en la espalda, más visible o menos invisible. Yo creo que, y esa mochila es muy importante, de cómo vemos, cómo actuamos, qué subrayamos, qué tenemos en cuenta o qué olvidamos, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Yo creo que hay una cuestión que es muy importante en la vida, y creo que para todo, y también para los museos, ¿no? Yo siempre he luchado porque los museos deben tener una identidad. Yo creo que uno de los grandes elementos que estamos viendo en las últimas décadas es esta homogenización cultural, esta alineación cultural en la cual estamos viviendo, ¿no? Es decir, vemos las mismas tiendas, la misma comida, las mismas obras de arte en decenas de museos. Y yo creo que las identidades es algo fundamental. Sea una entidad colectiva de un pueblo,
su derecho a una cultura, a una lengua propia, sea una identidad personal o sea la identidad de un museo, en concreto en el IBAM. Yo creo que el IBAM tiene que ser un museo con identidad, una identidad la que consideremos más oportuna, o en cada momento cada director le quiera dar, pero no puede ser, no debería ser un museo más. Si lo que vamos a ver en el IBAM lo podemos ver en decenas de museos alrededor del mundo, ¿qué interés puede tener el IBAM? El IBAM yo creo que tiene que tener un interés de una cuestión, de una especificidad, de una identidad personal. Y yo creo que esto se consiguió. Yo creo que uno de los grandes méritos que tuvo el IBAM fue de los primeros museos que se construyeron, que se hicieron, antes de todo el boom de los grandes museos, es construir una colección antes de un edificio. No había un edificio... La colección de Julio González. Exactamente, y también Pinazo, pero también el informalismo español y también el arte pop, con todo equipo Crónica y compañía. Y por lo tanto, no era un edificio vacío que se encontró el director o la directora que había que llenar, como fuera. No, había todo un proyecto museográfico, que no tienes por qué estar de acuerdo en todo, pero había un proyecto. Porque yo creo que el problema es este. Lo bueno de un museo es que haya un proyecto museográfico. Se puede discutir y podemos debatir y habrá diferencias, pero los peores momentos de cualquier museo, y también del IBAM, es cuando no ha existido un proyecto, cuando todo vale. Si todo vale, nada vale, y entonces da igual, y el museo no aporta, no cumple la función social y cultural que debe cumplir, que es ayudar a la investigación, a la difusión, al conocimiento de las artes, ¿no? Y yo creo que ese es el gran meollo del tema, tener un proyecto y poder desarrollarlo. Y tener un proyecto significa tener una identidad propia. Y yo creo que es fundamental. Esa identidad estaba muy clara cuando nació el IBAM por el proyecto, como estábamos hablando, pero también por el hecho de que era una irrupción, la del IBAM, nueva. Claro. Después han ido apareciendo otros museos, está Reina Sofía, el MACBA en Madrid, el MACBA en Barcelona, el Guggenheim, no sé, en Málaga también toda su oferta. Yo creo que ahí hay un elemento que cambia completamente la posición del IBAM, ¿no? A lo largo del tiempo. En este momento, ¿cómo se reubica el IBAM en este panorama, digamos, más creo diverso? Que tienes razón, ¿no? Y la verdad es que es en broma, ¿no? Pero lo tenía más fácil. Cuando uno está solo. Está claro. Es broma. No intento quitar méritos a nadie, ni muchísimo menos. Pero de alguna manera era el pionero de una generación, ¿no? De una generación. Claro, evidentemente. Y una apuesta muy clara, ¿eh? No lo olvidemos tampoco, una apuesta muy clara por el poder político de apoyar al IBAM, con un presupuesto, con unos grandes profesionales y con una libertad a la hora de proyectar. Esto es fundamental para cualquier proyecto y en un museo fundamental. Es cierto. Ahora, ¿cómo se posiciona el IBAM? No podemos continuar igual. Lo que sirvió fantásticamente bien para hace 30 años o 20, igual ahora no sirve. Hombre, yo creo que la identidad pasa por algo genérico y algo concreto. Genérico, hay que ser un museo internacional, pero no hay que olvidarse que vivimos en Valencia. Y no es lo mismo vivir en Valencia que en Córdoba, que en Badajoz o que en Bilbao. Ni mejor ni peor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener en cuenta nuestra cultura, nuestras raíces. Somos una ciudad mediterránea, somos una ciudad con grandes vinculaciones con el mundo árabe, con el mundo judío. Somos una ciudad que tiene una historia cultural y social, y eso no lo podemos olvidar. Por lo tanto, sí, miraremos a París, miraremos a Londres, miraremos a donde sea, pero hay que estar muy conscientes de dónde estamos. Y en ese sentido, las características identitarias que nosotros creemos que son fundamentales son, por ejemplo, esta mirada hacia el sur. Generalmente siempre miramos hacia el norte, porque tenemos un complejo que en el sur no pasa nada, o no pasa nada interesante, o lo que pasa no es nada relevante. El sur, sobre todo el Mediterráneo. Exactamente. Siempre, y entonces el Mediterráneo es un conjunto de países, una zona geográfica riquísima culturalmente, con una tradición histórica muy amplia, en la cual tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que desarrollar y tenemos mucho que decir. La historia cultural, económica y social de esta ciudad está vinculada íntima y profundamente al Mediterráneo. No podemos olvidarlo. Si lo olvidamos eso, olvidamos quiénes somos. Y si olvidamos quiénes somos, ¿qué podemos aportar? Por lo tanto, yo creo que es un gran elemento es mirar hacia el Mediterráneo, trabajar con el Mediterráneo, y en ello estamos nosotros. Este mismo mes, el día 29 de noviembre, inauguraremos Habitar el Mediterráneo, una nueva propuesta sobre este elemento. Pero también hay aspectos que han cambiado, por ejemplo, desde hace 30 años. Por ejemplo, la atención, la importancia, el papel que cumplen las mujeres en el arte. Históricamente, las mujeres han sido negadas, olvidadas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en las últimas décadas se le ha dado una nueva impronta, un nuevo auge, una nueva consolidación de posiciones feministas en toda la sociedad.
Entonces, el IBAM es un museo que quiere hacer bandera también de este tipo de cuestiones, es decir, de que no puede ser que más de la mitad de la población esté representada con menos del 15% de la colección o con menos del 15% de las exposiciones. Y esto lo hemos intentado remediar. Debemos remediar, ¿por qué? Porque entendemos que el IBAM tiene que ser un museo que no solamente se preocupe de los grandes nombres. Los grandes nombres... Que conecte con su tiempo, vamos, que claro, no pierda esa conexión que tuvo en su momento, ¿no?, con su tiempo. Exactamente, porque yo creo que es así el gran esto, conectar con tu tiempo y con tu entorno geográfico. Es decir, saber un poco en qué momento estamos viviendo y ser un instrumento cultural para hablar de tu tiempo, posicionarte sobre tu tiempo y aportar elementos de debate, discusión sobre tu tiempo. Si no, yo creo que cualquier referencia cultural, cualquier aportación cultural deja de tener sentido. Es decir, yo no creo que los artistas plásticos, ni las escritoras, ni los cineastas, ni las arquitectas, etcétera, 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 vivan en unas de cristal. Es gente que se enamora, que tiene problemas para pagar la renta, que sufre, que goza, que vive, que tiene alegrías, y esto se transmite en la obra que hacen, esto se ve. Y entonces tenemos que ser conscientes cuáles son los elementos que conforman, que vertebran nuestra existencia en el momento en el cual estamos viviendo. Eso no quiere decir, ni mucho menos, olvidarse del pasado, no, pero ser muy conscientes que tenemos que ser un elemento de debate, discusión, descubrimiento de qué es nuestra época e intervenir en ella. Eso no está reñido con digamos, el papel más, digámosle, clásico del museo, que es valorar sus colecciones, proponer exposiciones en absoluto. De una cierta envergadura de autores. Claro. Yo creo que en absoluto, primero porque lo que le da a nuestras colecciones y Museo de Arte es que obras como la de Julio González, que estamos aquí, o otras que podemos ver en el IBAM, es su absoluta modernidad. Es decir, como todavía hoy tiene muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Y yo creo que... Es que la modernidad no pasa de moda, lo ves en... Claro, sobre todo la verdadera modernidad. Las buenas obras de la modernidad. Claro, yo creo, ojalá fuéramos capaces de entender muchas veces, porque lo importante de la modernidad no es si se utilizó, que también, ¿no?, el hierro o esto o lo otro, lo importante es, como decía yo, el espíritu, el contenido, es decir, cómo esta gente, ¿qué quiere decir? Que tenían la mente abierta, que eran capaces de absorber un montón de cosas para plantearlas con lenguajes distintos. ¿No es lo que tengo que decir? Esa actitud, yo creo que la actitud es lo que es realmente moderna. ¿No? Es decir, es que hace falta, como decía Baudelaire, hace falta ser absolutamente moderno. Para mí, ser absolutamente moderno, evidentemente, es tener una abertura de miras, valorar el pasado, valorar el arte clásico para aportar nuevos elementos de discusión, de debate, de conocimiento, de experiencia, también sensitiva, ¿por qué no? Evidentemente. Hablemos un poco de los 30 años y de lo que hay previsto. Cuando hablamos de los 30 años, inevitablemente me viene a uno a la cabeza Carmen Albor, que ha faltado hace muy pocos días, que fue un poco como la gran, yo como lo diría, la gran promotora de este museo es verdad. En su momento. Fíjate, yo creo, bueno, todas las acotaciones son siempre peligrosas porque restringen, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que Tomás Llorens fue la gran aportación teórica, como el alma mater, ¿no?, de la aportación teórica, de la colección, etcétera, etcétera. Pero Carmen Albor fue la mujer, la persona, la directora, que supo abrir el museo a la sociedad. Es decir, Carmen Albor no hubiera hecho la labor que hizo Tomás Llorens, pero Tomás Llorens hubiera hecho la labor Carmen Albor, y las dos eran imprescindibles, porque un museo que tiene mucho conocimiento, pero no se abre a la sociedad, falla, o al revés. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que Carmen Albor fue capaz de abrir el museo, fue capaz de entender, que la gente entendiera que el museo era de todos y de todas, que el museo era un elemento fundamental, que al museo había que perderle el miedo y llegar, porque yo creo que muchas veces, no solamente en el arte, en cualquier aspecto de la cultura, la gente tiene miedo, ¿no?, a no entenderlo. Desacralizar un poco. Exactamente, ¿no? Sí, que los museos sean un lugar silencioso, como un convento, cerrado, difícil, etcétera, etcétera. Y yo creo que no, yo creo que la complejidad no va reñida con que la gente entienda las cosas, con el disfrute. Uno puede entender una obra, Julio González, cualquier artista, y al mismo tiempo estar disfrutando de ella. No son cosas antagónicas, al contrario. Debemos dejar de ver el mundo, y yo creo que también son las aportaciones de Carmen Albor, en blanco y negro. Hay blanco, hay negro, pero entre uno y otro hay infinitud de grises. Y ahí está eso, ver esa infinitud de grises, infinitud de posibilidades que podemos comprender.
Para la programación del año que viene, que el museo tiene preparada, llaman la atención dos nombres, ¿no? Dos exposiciones, Leger y Dubuffet, que serían, ¿no?, dos hitos. Los grandes nombres. Hitos, ¿no? Pero me gustaría que nos explicase un poco cuál es el planteamiento del año de aniversario. Bueno, yo creo que de entrada el 30 aniversario para nosotros es verdad que es el 2019 y todos necesitamos fechas históricas conmemorativas, ¿no? Pero nosotros también trabajamos en una actitud de que el 2019 se basa en el 18 y tiene que continuar hacia el 20. Nosotros es muy importante, pero hay una cosa que sí me gustaría señalar, ¿no?, que para nosotros el 19 no es la culminación de nada, sino que en todo caso es la puerta abierta a los próximos 30 años, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es, el museo fue un gran museo del siglo XX y tiene que serlo del siglo XXI. Y para serlo del siglo XXI hay que poner las bases sólidas, bases contundentes, etcétera, etcétera. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer una programación que tenga en cuenta lo internacional, dos artistas fundamentales de la época moderna, como son Fernand Léger y Dubuffet. ¿Por qué Fernand Léger? No solamente porque es un artista reconocido, imprescindible para entender qué ocurrió y cómo se modificó el arte en el siglo XX, sino porque tiene muchísimo que ver con el IBAM, con la historia del IBAM, por la importancia que el IBAM ha dado siempre al arte pop, tanto local, genovés, equipo Crónica, etcétera, etcétera, como internacional. Y presente porque un aspecto que está muy relacionado con el arte pop es el tema del cómic. Es decir, el cómic es un elemento fundamental para entender, de alguna manera, sea una de las consecuencias del arte pop y que tanta presencia ha tenido en la Comunidad Valenciana. Tantos artistas de los años 80 y 90 ahora están trabajando en tal. Entonces, Fernand Léger es un artista que tiene una íntima vinculación con el pop y avanza también muchos lenguajes que tienen que ver con el cómic. Dubuffet, porque es un artista que nos abre la mente, es un artista que cambió nuestra manera de ver. Fue uno de los primeros que supo entender cómo el arte procedente de otras culturas, africana, oceánica, etcétera, era fundamental, que no solamente los blancos, no solamente los europeos hacían cosas interesantes, sino incluso que muchas veces, y ahí se ven Picasso, se ven muchísimos artistas occidentales, han cogido y han ido a las raíces de África, de Oceanía, de otras culturas para crear nuevos trabajos. Por lo tanto, Dubuffet nos abre esa perspectiva y yo creo que podemos decir que hay un antes y un después de Jean Dubuffet para entender el arte moderno. Pero si esto es así, yo también quiero destacar otras exposiciones. Por ejemplo, Paco Roca. Paco Roca es un artista que enlaza con lo que hablábamos de exactamente, cómic. Perfectamente. Pero y no solamente esto, sino también, no solamente hablamos de cómic, sino cómo hablamos, como decía Raymond Carver, de qué hablamos cuando hablamos de amor, de qué hablamos cuando hablamos de cómic. Pues vamos a hablar de cómic, pero vamos a hablar también de un modo diferente. Vamos a crear una historia vinculada a la historia del IBAM. Vamos a coger un cuadro, el equipo Crónica, y ese cuadro va a servir a Paco Roca de leitmotiv para construir toda una historia, construir un cómic. Pero su cómic no serán solo las páginas de un cómic normal, sino que también serán las paredes del IBAM. Y el espacio no será una revista o un libro, sino será el museo. Por lo tanto, vamos a hablar de cómic, estamos introduciendo el cómic en el museo y además lo estamos introduciendo de una manera realmente novedosa, diferente y contemporánea, acorde a la época que estamos viendo. Y junto con ellos habrán artistas, Zineb Sedira, una artista argelina que conecta con lo que estamos viendo del Mediterráneo. La mirada al sur. Exactamente, el tema de la diáspora, el tema de la inmigración, el tema de la identidad, gente que sale de Argelia, vive en países occidentales y al cabo del tiempo se da cuenta que ni es argelina ni es europea y que está ahí en una tierra de nadie, en un Masland que no es aceptada realmente por nadie, ¿no? O tenemos la recuperación de artistas importantes como Susana Solano, que igual que Ángeles Marco son artistas fundamentales en la escultura de los años 80 y 90 en este país y que de repente son olvidadas y ninguneadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que es una tarea fundamental del museo sacar a la luz, reivindicar trabajos que son realmente significativos. Y por cierto, aprovecho la ocasión para recomendar la exposición de Ángeles Marco, sinceramente. Suena un poco a propaganda, es verdad, pero bueno, permítemelo, permítemelo, porque la exposición de Ángeles Marco es magnífica, realmente magnífica, ¿no? Y en este caso, el año que viene haremos lo mismo o similar con una artista también, mujer, escultora, contemporánea de Ángeles Marco, se llama Susana Solano, y de repente pasó de estar presente en todos los grandes bienales, en todos los grandes museos, a ser olvidada, Entonces, ese trabajo de recuperación, ese trabajo de... Yo lo vinculo mucho al sur,
metafóricamente, ¿no? El sur como los olvidados, sean geográficamente, sean por cuestiones de género, culturalmente, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es una tarea fundamental, apasionante, realmente apasionante. Pues nada, esto un poco pone las bases para lo que vamos a ver el año que viene y un poco como lanzamiento de cara al futuro, ¿no? Es un 30 aniversario mirando de cara a Libán del siglo XX. Claro, yo creo que debemos aprender, cuando decíamos algo de la historia, sobre todo lo que debemos aprender es de la actitud de los que nos precedieron, de aquellos y aquellas que supieron plantear actitudes abiertas, plurales, de investigación y de disfruta al mismo tiempo del arte, de entender que el arte es conocimiento, pero también es placer, ¿no? Y esto, plantearlo desde hoy, que ha cambiado, que no es ni la Valencia, ni la España, ni la Europa de hace 30 años, ¿cómo debemos plantear para los próximos 30 años? Somos muy conscientes, reconocemos nuestro pasado, queremos profundizar en nuestro presente, pero sobre todo queremos construir el futuro de los próximos 30 años. Pues queda dicho. Agradecemos mucho que nos haya atendido aquí en ha sido un placer. En esta sala que es casi como el corazón de este museo y estaremos muy atentos al 30 aniversario. Muchísimas gracias, de verdad.